amigos, bienvenidos. En este video vamos a comenzar a hacer uso de las ecuaciones de variación. En este caso vamos a analizar un problema donde tenemos que encontrar el perfil de velocidad de un fluido en un sistema formado por placas paralelas con una que se mueve. Este sistema, que ya previamente no es desconocido para nosotros, cuenta con estas condiciones del sistema. Estas condiciones del sistema nos van a ayudar a eliminar términos o a delimitar nuestro problema para que la ecuación diferencial que resolvamos al final no sea tan compleja. En un sistema de la vida real, todas las condiciones, incluso las condiciones externas de temperatura y presión, deben de considerarse. Sin embargo, para fines didácticos y que ustedes conozcan que se puede predecir el comportamiento de un sistema de acuerdo a la variable de interés, bueno, pues en este caso se consideran todas estas condiciones para que podamos resolver dicha ecuación diferencial de forma manual. Recordando pues que las ecuaciones de variación nos van a permitir predecir el comportamiento de mi sistema cuando yo modifique tal o cual variable. En este caso tenemos una placa superior que tiene una velocidad sub 0 y una placa inferior que tiene una velocidad 0, es decir, que se encuentra fija. De acuerdo a esto, entonces tenemos que el sistema o el fluido va a pasar desde la izquierda hasta la derecha del sistema. Tenemos colocado nuestro marco de referencia. Recuerden que el origen va a denotar 0 como tal para ambas condiciones o ambos ejes. Y las condiciones frontera van a poder ser calculadas gracias a este marco de referencia. También tenemos ciertas dimensiones, como por ejemplo la distancia entre las placas y también la longitud de las mismas. También tenemos denotado una presión 1 y una presión 2. Eso significa que este fluido está siendo movido, además de la velocidad sub 0 de esta placa superior, está siendo movido por un delta de presión, es decir, un cambio en las presiones, ya sea que la presión sea positiva o ya sea que la presión sea negativa. Y considerando positiva, vamos a considerar más bien una presión negativa como una presión de vacío, es decir, que la bomba está ubicada de este lado del sistema y va a jalar el fluido. Una presión positiva, entonces la bomba estaría ubicada en este lado del sistema y va a empujar el fluido, lo cual son prácticamente conceptos diferentes. Sin embargo, ustedes recuerden que un delta de presión siempre va a estar denotado como una presión 2 menos una presión 1. Si el signo por ahí nos llega a salir negativo, bueno, va a tener que ser una interpretación del sistema, ya sea que el flujo no esté transcurriendo en esta dirección, sino en dirección contraria. Pero esto poco a poco lo van a ir analizando conforme enriquezcan su experiencia en este tipo de problemas. En este caso, nosotros podemos ya de una vez dibujar un perfil de velocidad. ¿Cómo se va a dibujar ese perfil de velocidad? Bueno, simplemente haciendo uso de nuestros principios o conocimiento molecular. Es decir, si en este punto estamos hablando de una velocidad 0, entonces las moléculas que están justo pegaditas ahí van a tener una velocidad 0. Si en este caso la placa superior lleva una velocidad sub 0, entonces las moléculas que están pegaditas aquí van a moverse conforme se mueva dicha placa. Y la capa molecular inmediatamente inferior va a ser arrastrada por la capa de moléculas de arriba. Por eso esta tendencia de que esta línea va a arrastrar a la que sigue y va a arrastrar a la que sigue en este sentido. Por lo tanto, el perfil de velocidad que se dibujaría en forma de boceto sería este. En este caso tenemos que analizar la velocidad del fluido. ¿En qué dirección se mueve el fluido? En la dirección X. ¿De quién depende esa velocidad? Y para eso nos sirve el perfil de velocidad aquí, o las flechitas. Nos sirven porque si se fijan, la flecha de acá de arriba es mucho más grande que la flecha de aquí de abajo. Sin embargo, esas flechas se están moviendo conforme se mueve el eje Y. Es decir, aunque el flujo de dicho material está en la dirección X, va cambiando dicha velocidad con respecto a Y. Y así vamos a poder encontrar nuestra derivada parcial de interés, es decir, la parcial de la velocidad en X con respecto a Y. El fluido se mueve en la dirección X, pero dicha velocidad cambia conforme se mueve el eje Y. Lo primero que tenemos que hacer es tomar la ecuación de continuidad. En este caso podemos observar que tenemos que elegir la ecuación de continuidad en coordenadas rectangulares o cartesianas.
En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a eliminar términos para poder llegar a una expresión más simple. Es decir, si me está diciendo que la derivada parcial de la densidad con respecto al tiempo, si estoy diciendo que se me encuentra un estado estacionario, entonces la derivada parcial con respecto al tiempo va a ser 0 y este término se anula. Luego acá tenemos que vamos a calcular la velocidad en x con respecto a x. Bueno, si se fijan, aquí necesitamos encontrar la velocidad en x, así que este término sobrevive. ¿Necesitamos encontrar la velocidad en y? No, solo la velocidad en x, porque yo ya encontré lo que necesito de buscar. ¿Y la velocidad en z la necesito? No, también se elimina este término. Por lo tanto, el último término que sobrevive es este, que es la derivada parcial con respecto a x de la densidad con respecto a la velocidad en x. Sin embargo, quiero que observen esto. Al ser un fluido newtoniano, se considera con densidad y viscosidad constantes. Por lo tanto, esta densidad la podemos sacar del diferencial como tal. Entonces, la podemos pasar dividiendo, pero 0 entre algo sigue siendo prácticamente 0. Y por lo tanto nos va a quedar la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x va a ser igual a 0. Después tengo que elegir la ecuación del movimiento. De su serie de tablas del apéndice B de Beer, van a tener que elegir aquella ecuación del movimiento que más se asemeje a las condiciones del sistema. En este caso yo elegí la que tiene densidad y viscosidad constantes. La ecuación de movimiento específicamente en estas condiciones son conocidas como las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, pues esta es la ecuación de Navier-Stokes para un sistema con densidad y viscosidad constantes. Lo que tenemos que hacer acá es comenzar a eliminar términos para poder llegar a esta expresión más simplificada. En este caso, ya saben que si tenemos una velocidad en x con respecto al tiempo, entonces es un estado estacionario, por lo tanto el sistema también va a eliminar este término. Nos interesa encontrar la velocidad en x con respecto a x. Bueno, nos interesa la velocidad en x. Sin embargo, si se fijan acá, la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a x es igual a 0. Y por lo tanto, esta deducción que se hizo aquí arriba nos ayuda a eliminar este término. Nos interesa encontrar la velocidad en x con respecto a y. Sí, de acuerdo al análisis que hicimos del sistema, claro que sí. Sin embargo, está multiplicada por una velocidad en y, la cual, de acuerdo a los datos que me da el sistema, no la puedo calcular. Por lo tanto, este término se va a eliminar, pero debido a la velocidad en y. ¿Y nos interesa calcular la velocidad en x con respecto a z? No, por lo tanto, este término también se elimina y por lo tanto nos queda igualado a 0 del miembro izquierdo. Luego tenemos acá menos la derivada parcial de la presión con respecto a la distancia. Si se fijan en el sistema, sí se está considerando presiones, por lo tanto este término tiene que considerarse. Y luego tenemos acá la viscosidad multiplicado por otros 3 términos. Sin embargo, el único que va a sobrevivir en este caso es la parcial segunda de la velocidad en x con respecto a y, que es este que tenemos acá, porque es lo que me interesa encontrar en el sistema. No me interesa calcular la velocidad en x con respecto a x y no me interesa encontrar la velocidad en x con respecto a z. Entonces este se va y solamente me queda este término. Acá, ¿por qué no vamos a considerar la densidad multiplicado por la gravedad en x? Si se fijan, el sistema se encuentra en forma horizontal. Eso significa que en cada punto, y fíjense cómo se va desplazando la mano, en cada punto sí existe la gravedad ahí. Sin embargo, el valor es exactamente el mismo, porque el sistema se encuentra de forma horizontal. Por lo tanto, no nos conviene considerar la gravedad porque el sistema permanece constante con respecto a la gravedad. Así que nos vamos a enfocar en resolver esta ecuación diferencial prácticamente de segundo orden que tenemos acá. Les he desarrollado el procedimiento de forma bastante detenida para que no surjan inconvenientes con respecto a cómo se resuelve esta ecuación diferencial. Sin embargo, vamos a resolverla por la técnica de variables separables, a pesar de ser una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque si se fijan, al momento que todo lo demás se va considerando, podemos desglosar esta ecuación diferencial de esta forma y así vamos a poder separar cada uno de los diferenciales y poder resolver de forma común.
Quiero que noten, bueno, aquí quiero que analicen por favor el procedimiento y quiero que noten qué es lo que sucedió con este término que inicialmente era menos la derivada parcial de la presión con respecto a X. Si se fijan, si se pueden hacer mediciones fijas de presión al inicio y al final del sistema, entonces vamos a poder dejar de denotar ese término como una derivada parcial y ponerlo simplemente como un delta de presión o algo que se conoce como una caída de presión, es decir, la presión 2 menos la presión 1. Y se denotó esa parcial en X, o es decir, la distancia o la longitud de las placas por un W, que es prácticamente la longitud que me denota el sistema aquí al principio. Y así pues pudo haber sido sustituido y dejar de considerarse dentro de la resolución de las derivadas parciales. Entonces aquí encontramos una expresión que ya está en términos de una constante 1 y una constante 2. Para encontrar esos valores de las constantes, pues vamos a utilizar estas condiciones frontera que quiero que las analicen con detalle. Para aplicar las condiciones frontera, bueno, se tuvieron que haber sustituido dichos valores en la expresión del perfil de velocidad en términos de las constantes. Y una vez que encontramos dichos valores, bueno, pues llegamos a la expresión del perfil de velocidad, es decir, una expresión en la cual voy a poder calcular la velocidad de mi fluido de acuerdo a cualquier longitud o cualquier distancia que se mueva Y. Si se fijan, queda expresada en términos de Y. Esto significa que si yo quiero calcular la velocidad de acuerdo a mi marco de referencia en Y igual a 0, pues simplemente sustituyo aquí el 0 y sustituyo aquí el 0 y voy a encontrar la velocidad en dicho punto, pero en este caso voy a encontrar que la velocidad en X va a ser igual a 0, porque al realizar las operaciones me va a dar igual a 0, pero voy a poder encontrar, imaginen, que la separación entre las placas, que en el sistema está denotado como L, pero que sea 1 metro, el cual las placas están separadas, yo voy a poder encontrar la velocidad a los 10 centímetros, a los 20 centímetros, al punto medio que son los 0.5 metros, a los 0.99, más bien a 99.99 centímetros. ¿Por qué? Porque esta expresión me permite encontrar la velocidad en cualquier valor de la distancia que yo introduzca aquí. Entonces, esto prácticamente es una especie de modelado matemático, es una ecuación de variación, es decir, me permite encontrar cómo varía la velocidad con respecto a cómo me muevo en la distancia. Claro, aquí estamos hablando que dicha distancia es la longitud entre las placas. Y también siempre tienen que garantizar que su análisis dimensional sea congruente, es decir, que cada término esté expresado en las dimensiones correctas, y aquí se los voy a dejar de tarea, ya se los coloqué, simplemente tienen que verificar que sea exactamente igual, para que sean las dimensiones de forma correcta. Entonces, en este caso, ¿qué me va a permitir esta expresión de perfil de velocidad? Que independientemente los datos que el sistema me proporcione, ya sea que pongan un fluido ahí en medio, que sea un aceite, que sea agua, que será miel, por ejemplo, que para cualquier fluido, que para cualquier delta de presión, que para cualquier longitud de las placas, que para cualquier separación de las placas, esta expresión para un sistema similar que fue bosquejado en el dibujito del principio, me sirva. O sea que esta prácticamente es una ecuación de variación para un sistema similar para cualquier tipo de fluido, siempre y cuando las condiciones sean semejantes. Y así de aquí en adelante todos los problemas que veamos, porque una cosa es encontrar la ecuación de variación y la otra totalmente que podamos sustituir los datos que nos dé un problema dentro de dicha ecuación de variación, para que lo tengan presente. También es posible calcular el caudal. Para calcular el caudal, recordemos que es igual a la velocidad por el área de transferencia. En este caso, la velocidad pues ya la conocemos, pero más bien conocemos la expresión del perfil de velocidad. El área de transferencia, en este caso, el marco de referencia, tenemos que ubicar el otro eje. ¿Por qué? Porque nosotros nada más estábamos viendo este lado del sistema. Sin embargo, el área de transferencia es toda esta región, y es por eso que tienen que bosquejar un nuevo boceto.
En este caso se sustituye la expresión de velocidad aquí adentro y se cambia esa área, o para encontrar esa área de este sistema en coordenadas rectangulares, se cambian por una doble integral o una integral iterada. Se resuelve dicha sistema y vamos a encontrar una expresión del caudal. Esta expresión del caudal, aquí está su análisis dimensional, también aquí a la derecha lo pueden checar con detalle. También me va a permitir encontrar el valor de caudal para un sistema semejante, independientemente de que la longitud que está aquí separando las placas sea medio metro, sea 1 metro, sean 3 milímetros, y también a cualquier velocidad sub cero y también a cualquier longitud o ancho de las placas. Estas expresiones son prácticamente bastante útiles para poder predecir o aplicar a sistemas similares independientemente de los valores. También es posible calcular la velocidad media. Para calcular la velocidad media, que va a ser igual al caudal entre el área, voy a sustituir la expresión del caudal y la voy a dividir entre el área de transferencia, en este caso ya considerando los valores fijos, que es decir, que es la dimensión B por la dimensión L. Y así voy a encontrar esta expresión de la velocidad media, que me puede dar prácticamente una introducción a el rango de velocidades que me voy a poder encontrar en el sistema. Y también va a ser posible calcular el cálculo de esfuerzo cortante a diferentes distancias, recordando que vamos a hacer uso de la ley de Newton de la viscosidad, la cual esta expresión también la pueden encontrar en uno de los apéndices de su libro de Byron Beard, del apéndice B. En este caso, ¿cómo vamos a elegir esta expresión para el cálculo del esfuerzo cortante? Recordando pues que el esfuerzo cortante es prácticamente esa energía que se mide en términos de presiones prácticamente, que me ayuda a calcular qué tanta fricción está habiendo entre capa y capa molecular en mi sistema de acuerdo al líquido que esté haciendo pasar entre ellos. Eso significa que tengo que elegir la expresión donde el primer subíndice sea la dirección de movimiento y el segundo subíndice es la dirección de transferencia del movimiento. Así pues, esta expresión de tau o este esfuerzo cortante va a ser igual a esto. Esta expresión es la expresión original en el libro. Sin embargo, a mí no me interesa calcular la velocidad en y con respecto a x. Me interesa la velocidad en x con respecto a y, por lo tanto es el único término que va a sobrevivir en el sistema. Y luego tengo que proceder a reemplazar dentro de esta expresión o de esta ecuación diferencial los valores que ya encontré. En este caso, si se fijan, yo ya tengo una expresión de perfil de velocidad, es decir, de velocidad en x. Sin embargo, necesito calcular la derivada con respecto a y de dicha perfil de velocidad. Así que aquí lo desgloso. Es la derivada parcial con respecto a y del perfil de velocidad. Y una vez que se calcula, encontramos esta expresión. Esta expresión la voy a sustituir aquí y la voy a multiplicar por mi, que es la viscosidad, que es lo que se hace aquí, sustituyendo la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de la velocidad en x con respecto a y, aquí lo estoy sustituyendo. Hago su análisis dimensional y recuerdo que el esfuerzo cortante tiene unidades de presión, que es prácticamente pascales. Bueno, aquí les anoté todas las dimensiones de acuerdo término por término, solamente verifican que me sobreviva simplemente pascales. Y también aquí hay un pequeño ejercicio donde me dice que calcule prácticamente el esfuerzo cortante cuando y vale 0 y que calcule el esfuerzo cortante cuando y vale 0.5 L y también cuando vale L. Es decir, que voy a calcular o voy a poder calcular el esfuerzo cortante en la base, a la mitad y en la parte superior del sistema. Para ello, simplemente donde tienen, acá esta es la expresión del esfuerzo cortante, simplemente donde tienen la variable y van a sustituir lo que necesitan o la distancia a la que necesitan calcular. En este caso, en esta primera expresión, y era igual a 0, por lo tanto este término se eliminó y solamente me quedaron estos dos. En este caso, y vale 0.5 L, lo sustituyo y esta es una expresión general. Y en este caso, y vale L, lo sustituyo aquí, lo simplifico y me queda esta expresión general. Bueno chicos, eso es todo
por este video. Todos los ejercicios que vamos a ver de aquí en adelante tienen exactamente la misma metodología. Vamos a estar encontrando las expresiones finales. Dichas expresiones finales me van a permitir, pues el día del examen, prácticamente solamente llegar y sustituir los datos en el sistema. Nos vemos en próximos videos. Bye.